Yo ya no quisiera ocuparme tanto de esta oposición, sino más bien de la crianza que nosotros tenemos, cómo vamos a responder, cómo nos vamos a educar como bases de la izquierda. Que por más que queramos pasar a un estado democrático real, los modos del PRI y del PAN pues siguen siendo los mismos. El acarreo, el pago, la amenaza de que si no vas, te corro. Esto ha sido algo que han venido construyendo. La derecha mexicana de pronto se convirtió en agricultora, de veras. Empiezan a sembrar el odio por todos lados. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muere el capital occidentalizado. Muere el autoritarismo del Estado, perdón. Me vi muy panfletario, es decir... ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es jueves 2 de marzo de 2023 y presentamos la emisión número 111 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. Dedicamos el programa del día de hoy a una heroína de la independencia de México. Ella es María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón, conocida comúnmente como María Josefa Ortiz de Domínguez. Aquí dedicamos el programa a ella porque pues, fue una de las heroínas más importantes y que poco honor se le hace en los relatos que se hacen sobre la guerra de independencia en México. En la sección de memoria histórica, Marco nos hablará. ¿De qué nos vas a hablar, Marco? Decir, en cada uno vive el cambio que no. Mira, es muy, muy complicado. Yo creo que es importante señalar algo que está sucediendo a nivel mundial, que es la situación de la guerra en Ucrania. Llevamos un año de guerra y hasta este momento solamente hay un país que ha hecho propuestas para la paz, que en este caso es China. Pero este tipo de propuestas, los 12 puntos que plantea China para que se puedan sentar los personajes directamente, que es el caso de Zelensky y Putin, Vladimir Putin, para poder hacer un diálogo en función de esos puntos. Y bueno, estas propuestas han sido prácticamente desechadas por el gobierno de Estados Unidos, o sea, 7,000 kilómetros a distancia, está diciéndole que no. Y Zelensky, obviamente, pues muy obediente ante este tipo de situaciones, toda vez que estuvo en este lugar, Biden, o como se diga, haciendo presencia en Ucrania, en Kiev. Esto ha provocado obviamente una situación y resquemores fuertes de la situación que se vive en este país. Es una memoria histórica corta, pero ha sido un año muy largo, de mucho desastre, de muchas muertes, de muchos planteamientos, de una actividad mediática completamente distorsionada y obviamente pues ha sido una repercusión a nivel mundial este tipo y estos estragos de la guerra. Este es podemos decir una efemérides, un año, pero un año muy largo sobre lo que se ha vivido en la parte europea con respecto a la guerra de Ucrania y Rusia. Esto es, Víctor. Gracias. Muchas gracias, Marco. Muy interesante hablar sobre la guerra ya a un año de que inició y bueno, sabiendo que ya existen miles de víctimas que han sufrido la muerte a causa de la guerra y que además somos ya millones los que estamos sufriendo la inflación causada por este conflicto bélico
en Europa. Y bueno, así pasamos a nuestra siguiente sección, donde cada uno de los panelistas expondremos la noticia que consideramos que trasciende la coyuntura. Así que tengo el honor de pedirle a Cori que nos diga cuál es la noticia que quiere comentar el día de hoy. Muera el machismo, muera el patriarcado. Hola a todos, buenas noches, espero que estén muy bien con este calorcito que ya nos hacía falta. Bueno, pues para mí la noticia de hoy fue que los purépechas pidieron al presidente el día de ayer exentar el arancel para las exportaciones del maíz criollo a Estados Unidos. Todo esto dentro de lo que ha estado sucediendo de la prohibición del maíz transgénico que viene de Estados Unidos. En este momento, la tonelada de grano que se paga a estas comunidades originarias, pues verdaderamente es muy baja, se paga hasta en 15 pesos. Y la intención es pues que les quiten los aranceles para que ellos puedan subir un poco su precio y puedan competir en el mercado americano. Se ha manifestado en Estados Unidos también, como aquí en México, que ya no quieren consumir maíz transgénico, y entonces pues existe una oportunidad comercial muy grande para que nuestro maíz, que pues es una cosa muy diferente, pueda existir y pueda tener éxito en Estados Unidos. A esto, bueno, se tendría también que cuestionar, pues que hay otros cultivos que deberían no tener tampoco arancel, pues debido a que son cultivos criollos en los que la gente pues está básicamente promoviendo el patrimonio alimentario. Yo creo que esta es una muy buena pregunta que se le hace al presidente. Es una situación que se tendría que negociar en el Tratado Nuevo de Comercio con Estados Unidos y Canadá, y además pues le da fuerza a las comunidades originarias que pues han estado muy calladas respecto a que ellas están defendiendo pues el maíz criollo en contra de pues, toda la amenaza del maíz transgénico. Es cuanto, Vicky. Muchas gracias, Cori. Marco, ¿nos quieres hablar de tu noticia? Sí, Víctor, pues el día de ayer, intempestivamente, el presidente en la mañanera, algo así como eso de las 9 de la mañana, dijo, me voy, dice, porque tengo una llamada a las 9. Bueno, en realidad, pues todos los periodistas y todos los comentaristas, reporteros que estaban ahí en la mañanera, pues los dejó un poco con esa incógnita de que con quién tendría que entrevistarse, de tal manera que suspendió todo lo que implica la mañanera a las 9 de la mañana. Bueno, pero resulta ser que justo en la tarde del día de ayer, a través del tweet que envió Luis Ignacio Lula da Silva, él dice que efectivamente tuvo una entrevista con Andrés Manuel López Obrador y que a la invitación que hace el presidente de México al presidente ahora de Brasil, que pronto ya estará en este país y que está nada más por ajustar algunas cosas de su gabinete, Lula por allá en Brasil, y otro tipo de pequeños problemitas que tiene como en todos los países. Y que estaría por acá, sobre todo para establecer relaciones de carácter comercial. Esto es una cosa muy importante, porque México voltea y ve hacia el sur, y estas dos potencias, lo que es económica, lo que es Brasil y México, yo creo que los resultados de la plática y la entrevista que se vaya a tener y los acuerdos que puedan tener estos dos presidentes va a ser muy importante, tanto para el pueblo brasileño como para el pueblo mexicano. Ya pronto entonces estaremos todos con Lula, ¿sí?, recibiéndolo, por supuesto, en su periodo nuevo de gobierno, y que yo creo que es pues es una noticia que a mí obviamente me llena de gusto y de orgullo por él. Gracias, Víctor.
Gracias, Marco. Pues sí, es muy interesante lo que planteas. Sobre todo, me voy a tomar la libertad de continuar con la noticia y comentar lo que yo quería decirles, porque se relaciona. O sea, estamos en un momento en el que se conmemora ya un año de la guerra en Ucrania y que ha sido una guerra iniciada o provocada de manera subrepticia por el imperio estadounidense con la finalidad de desestabilizar Europa y tratar de ganar el mercado que iban perdiendo ahí en contra de Rusia. El bloqueo comercial ha hecho que Rusia esté económicamente inestable y que los precios a nivel mundial se estén disparando. Esta inflación pues nos coloca a todos en el mundo pues en una situación complicada en términos económicos. Estados Unidos, América, pues lo ha considerado históricamente su patio trasero y justo en este instante en el que pues en nuestra América tenemos un avance de las izquierdas, el panorama se vuelve un tanto complejo para los Estados Unidos. Y ayer, precisamente, Ken Salazar dice que, bueno, responde a este señalamiento que hizo Andrés Manuel en la mañanera, en la que les dijo que, bueno, no fueran injerencistas, que no se estén metiendo y que no estén respaldando la manifestación esta que hicieron los opositores el día domingo, de la cual también ya hablaremos más adelante. Pero después el embajador le responde diciendo que la libertad de la ciudadanía para expresarse y manifestarse refleja una democracia en acción. Bastante ambiguo, ¿no? Porque no dice que no les respalda, de hecho asume que esta manifestación en favor de los privilegios de los funcionarios del INE es un acto democrático, o eso da a entender. Y al mismo tiempo, pues toma o retoma el discurso de Andrés Manuel en el que, bueno, el hecho de que la oposición se manifieste, pues es una victoria para la democracia, lo cual también, pues es cierto. Pero aquí entramos ya en un juego donde se nota ya una tensión, porque sí, México está volteando hacia el sur, Estados Unidos siempre viendo por sus intereses, y bueno, eh, claroscuros, ¿no? Por una parte se anuncian inversiones en México, Tesla anuncia inversiones, pero hay que darnos cuenta también que detrás del golpe de Estado, por ejemplo, en Bolivia, se encuentran las compañías que se dedican a comerciar y a producir bienes con el litio. En el caso de Tesla es una de las principales. Entonces, aquí el panorama geopolítico en México se empieza a mostrar enrarecido y pues las contestaciones que se van dando Ken Salazar y el presidente son bastante interesantes. Por eso quise tomar el turno para seguir el hilo hacia adelante. Y bueno, ahora que he terminado, quiero comentar con Esbezda cuál es la noticia que nos trae. Bueno, Víctor, la noticia que yo quiero destacar esta semana es lo que está pasando en Puebla a partir del discurso de odio que se está manejando la diputada panista Mónica Rodríguez de la Vecchia, que en realidad es eco de una iniciativa, una campaña que está haciendo el PAN a nivel nacional y que además es una copia de lo que hacen partidos ultraderechistas como Vox en España, que es ubicar su nuevo objetivo de odio como el objetivo de sus cruzadas como partido derechista, ahora es la comunidad trans. Y en Puebla ya se hicieron dos manifestaciones, una el día lunes y otra el día de ayer, miércoles, de la comunidad, de la diversidad, precisamente para objetar lo que está presentando Mónica Rodríguez de la Vecchia, que es anticonstitucional. Primero, la presentó la semana pasada, el jueves. Es una iniciativa contra las infancias trans que pide castigar a las personas que obligan a los niños a transicionar. Primero, el dibujo, digamos, el bosquejo que hace de los procesos de transición es sumamente mentiroso, porque ella está insinuando que cuando hablamos de infancias trans, hablamos de niños a los que se manipula y se les somete a químicos o a operaciones, lo cual es completamente falso. Una infancia trans es menores de edad que ya reconocen que su identidad de género no es necesariamente aquella identidad sexogenérica que le fue asignada al nacer. Ellos quieren transicionar y es un proceso progresivo en el que
La gente que cuando los quiere, los apoya, está primero acompañando, escuchándolos, qué es lo que sienten, qué es lo que desean, cómo se identifican a sí mismos. Y la transición consiste en tomar hormonas, si acaso, que alargan el periodo para llegar a la pubertad. Es decir, no te cambian, no se toman hormonas ni femeninas ni masculinas. Lo que se hace nada más retrasar en un tiempo la pubertad para que el desarrollo de ellos, cuando ya sean mayores de edad, lo puedan tener hacia la identidad que tienen sin que hayan desarrollado demasiado, digamos, los factores de la adolescencia en un periodo en el que todavía están decidiendo cuál es su identidad. Es precisamente lo contrario de lo que está diciendo Mónica Rodríguez de la Vecchia. Y que además es muy importante porque, por ejemplo, el discurso transfóbico de los deportistas, que no tienen las mismas capacidades físicas, que yo pondré entre muchos paréntesis porque hay varias cosas que debemos revisar respecto a cómo se compite y qué tanto las mujeres y los hombres en términos de capacidad física podemos competir en las mismas cosas. Por ejemplo, hay deportes mixtos. Pero algo muy importante es que cuando alguien transiciona en edad temprana, de hecho no tiene que, si digamos era su sexo biológico es masculino, su transición al retrasarlo no está teniendo el periodo de hormonas que le darían la ventaja física de la que se habla cuando objetan que participen. Pero más allá de los tecnicismos, que son muchos, lo preocupante de lo que dice Mónica Rodríguez de la Vecchia es que quiere 3 años de prisión para las personas que apoyen a los niños, que apoyen a los adolescentes. Es decir, si tú eres un padre, una madre, un tutor que le brinda respaldo en su proceso, que escucha lo que está diciendo, quiere que lo castiguen, que lo metan a la cárcel, lo cual es una forma de criminalizar a la comunidad muy peligrosa. Y está diciendo cosas como que es pervertido decir que los niños tienen sexualidad o identidad, lo cual, además de retrógrada e ignorante, es un discurso de odio, que es lo que hace el Vox. El Vox, con sus famosos camiones naranjas, dice cosas como, están diciendo que los niños tienen sexo porque quieren tener sexo con niños, o quieren casarse con niños, o son pedófilos. Y no es verdad nada de eso. La comunidad trans y la comunidad LGBT, de hecho, ha sido de la que más ha apoyado a la niñez. Y acá en Puebla, las feministas y la comunidad han estado respaldando todo el tiempo a los niños. Hacen campañas por ellos, los apoyan. Y hay niños que necesitan que se les escuche. La protesta ha sido con mucha indignación porque hay una oleada de odio en redes sociales en este momento muy peligrosa y es culpa de ese tipo de discursos. Yo lo veo diariamente, nos llegan mensajes y no estoy exagerando. De hecho, esta semana ha sido de mucho énfasis en las redes sociales, incluso amenazando con disparar, con que hay que golpearlas, con que son pervertidos y pedófilos, cosas horribles, amenazas de muerte. No sé si alguien tenga un perfil realmente peligroso, pero es mucho jugar con personas que pueden lastimar a alguien. Y de hecho en la Ciudad de México, en 2014 me parece, no, 2015, cuando vino el camión naranja de odio, 2017, en la Ciudad de México Conapred sí prohibió su circulación porque su discurso vulnera a la gente. Y acá en Puebla se le dejó circular y la comunidad le echó huevos y pintura para sacarlo porque estaba diciendo mentiras, y mentiras sumamente peligrosas que ponen en riesgo la vida de muchas personas. Entonces, es algo importantísimo que tienen que tomar en cuenta todos, y la izquierda sobre todo, porque esos discursos de odio son precisamente la bandera del PAN para ganarse nuevos adeptos. Bueno, los discursos de odio representan a esta tendencia neofascista que está en todo el mundo y de la cual pues el PAN representa la clientela más fiel en este país, aunque bueno, también se puede esperar en todos los colores partidistas, en todos lados, pero sí hay que estar muy atentos a lo que estos discursos de odio pueden representar, porque esa intolerancia, esa violencia que predican, pues puede generar problemas bastante reales y es peligrosa para mucha gente en este país y en el mundo en general, ¿no? Bueno, ahora pasamos a nuestra siguiente sección. Muera el patriotismo falocentralizado, perdón. Donde vamos a dialogar en torno a un tema que pues esta semana nos ha tenido a todos atentos, que ha preocupado de alguna forma, o si no lo ha hecho, debería de preocupar de alguna forma a la sociedad, no únicamente
a las izquierdas del país, sino a la sociedad. Y me refiero a lo que sucedió en el Zócalo de la Ciudad de México el último domingo, porque, bueno, se congregó una manifestación convocada básicamente a partir de las noticias falsas y de una campaña de desinformación hacia la gente. Y bueno, no vamos a decir que la gente no sabe o que padecen algún tipo de deficiencia en su capacidad cognitiva, sino que en realidad estamos, o lo que yo quisiera hacerles es la pregunta si estamos ante una amenaza real del peligro que representan las noticias, las noticias falsas, la falta de acceso a la información, eh, esta tendencia conservadora, neofascista, de polarizarlo todo en torno a un discurso de odio no fundamentado. Entonces, quiero abrir esta discusión con la pregunta que acabo de enunciar. ¿Ante qué tipo de oposición y de qué estrategias de oposición estamos en este país? Por eso me gustaría cederle la palabra a Cori para que nos hable sus impresiones y su análisis sobre la manifestación a favor de los privilegios de los consejeros del INE que hubo el pasado domingo. Pues sí, tienes mucha razón, Vic, es muy preocupante lo que pasó el domingo. Y no porque se juntaran 100,000 personas, como dijo el presidente, pues qué bueno que se manifiesten. Yo creo que la gran mayoría de los que estaban ahí presentes eran gente que fueron obligada a ir. Y eso pues habla de que los modos no han cambiado, que por más que queramos pasar a un estado democrático real, los modos del PRI y del PAN pues siguen siendo los mismos. El acarreo, el pago, la amenaza de que si no vas, te corro. Y fue así porque duró 40 minutos, se tomaron la foto y se fueron. Lo preocupante, más preocupante que eso es el discurso. Como bien dices, este discurso de odio que parece que es completamente ciego y sordo, porque se les preguntó y se hicieron muchas entrevistas a la gente que estaba ahí de qué se trataba la manifestación. Muchos dijeron que era para evitar que Andrés Manuel se reeligiera. Otros dijeron que era porque les iban a quitar la credencial de elector. Otros que porque la Secretaría de Gobernación iba a tener sus datos personales, ¿no? Si la identificación salía de manos del Ejecutivo. Muchos dijeron que el padrón iba a estar en el resguardo del instituto. Otros que el instituto iba a desaparecer, que no querían que les quitaran el derecho a votar. O sea, una serie de sartas de verdaderamente muy angustiantes. A mí me dejaron pasmada, como dijo Andrés Manuel, porque pues no es posible que se crean tantas cosas, que no lean ni tantito, que no escuchen, porque tú puedes decidir si nada más escuchas a la televisión oficial, esta oficialista de los conservadores, o si ves Facebook o si ves Twitter, ¿no? Ya con eso tú te puedes informar de todo lo que está pasando y no es lo que ellos estaban diciendo. Es aberrante la posición de los conservadores, porque saben, esos que estaban ahí dirigiendo, sí saben que todo lo que estaban diciendo eran mentiras. La democracia no está en peligro. La democracia estuvo en peligro cuando fue el primer fraude, el segundo fraude en el 2006, ha estado en peligro cuando se gastan el dinero en tintorería y en caters, o sea, y nada de eso se mencionó. Entonces, sí es un asunto grave. Tenemos que hablar más de información, de formación política, decirle sobre todo a los jóvenes que van a votar, que su voto está tan resguardado como su libertad. O sea, es absurdo, verdaderamente absurdo todo lo que se dijo.
Y yo pues pensaría que vamos a seguir hablando de esto porque esta reforma además está en peligro por la situación de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que han salido con cada cosa esta semana, que vale la pena mencionar. Regresaron el dinero a García Luna, soltaron a Rosario Robles y están por soltar al fulanito ¿cómo se llama? Collado. Entonces, no podemos hacer una transformación con ese poder judicial, no podemos hacer una transformación si la gente no tiene las bases básicas de la información de sus derechos. Es cuanto, Vic. Muchas gracias, Cori. Efectivamente, lo que reina en ese ambiente pues son las noticias falsas. ¿Tú qué piensas, Marco? Marco, adelante. Mira, yo creo que es que no te escuché lo último. Yo creo que hay una cosa que es importante, sobre todo para la izquierda, que de alguna manera han empezado a dar la cara, se han empezado a manifestar. Y bueno, el show que montaron en el pasado domingo, pues es un show para sacarse la foto, para decir aquí estoy, Vicente Fox, Alito, y bueno, todos los que ya conocemos y que no queda yo hacer un listado en este sentido. Sobre la cuestión del discurso de odio. Bueno, fue justamente esto ha sido algo que han venido construyendo. La derecha mexicana de pronto se convirtió en agricultora, de veras. Empiezan a sembrar el odio por todos lados. Y lo hacen, obviamente, a través de una serie de tecnologías que ellos tienen por sí mismas, en el sentido de los recursos que manejan y de los medios que se permiten, ¿sí?, distorsionar la verdad para poder provocar este tipo de situaciones. La mañanera, por supuesto, se balconeó a toda esta gente y sacaron algunas entrevistas de manera directa de las personas que estaban ahí y obviamente pues de las personas que llevaban un cartel, una manta o algo así, o sostenían algo y les preguntaban que cuál era el motivo por el cual estaban ahí y la verdad decían puras cosas incoherentes en este sentido. El acarreo y el temor, sobre todo del personal de trabajo de algunas delegaciones que ahora son panistas en la Ciudad de México, pues fueron amenazados, es decir, si no vas y pasas lista, bueno, pues corres el riesgo de perder el trabajo y una serie de situaciones, amenazas que incluso ellos mismos han empezado a decir, pues a mí me trajeron porque la verdad no quiero perder mi trabajo. Esta es una situación bastante ya muy de moda, o una moda muy pasada, pero ahora la retoma otra vez esta derecha. Ahora, la manta que apareció ahí en uno de los edificios en donde dice García Luna no se toca. ¿Qué es esto, no? ¿Qué barbaridad? Y obviamente cuando la despliegan y todo el mundo empezaba a checar lo de la manta y decía, pues ¿a dónde me trajeron? Obviamente que se subieron y la rasgaron y la quitaron. Pero esto es uno de los indicios fundamentales en los cuales conviene hacer un análisis de esto. Yo creo que sí, efectivamente, pasma, ¿no? Ver el Zócalo pintado de rosa, porque así son los colores del INE, ¿sí?, de rosita, toda la cosa, en las que ahora resulta ser que estos personajes del INE son los verdaderos demócratas, cuando en realidad pues, no son otra cosa más que los herederos del IFE y que hace toda esta institución que se ha encargado de tener el control y la supervisión y los conteos en los procesos electorales. Pues, su historia ha sido una historia de fracasos, de triquiñuelas electorales, dándole razón a los que no tienen, desarrollando y provocando obviamente ellos mismos los fraudes electorales. Y así los tenemos. Hasta que no llegó el 2018 y los puso en paz. ¿Con qué?
con una andanada de votación enorme. ¿Sí? Millones y millones de mexicanos fuimos a decir, ya basta, necesitamos un cambio. Y requiere un análisis de esta situación. Pasma, pero para nosotros, los que consideramos que es importante el desarrollo de este gobierno en el marco del progresismo, creo que es importante hacer señalamientos de que Morena y el conjunto del movimiento obradorista deben de irse más a la izquierda, deben de tener mayor definición sobre la situación de México en un panorama diferente. Ellos están armando un discurso de odio. Bueno, nosotros necesitamos armar un discurso diferente en el cual no solamente apoyemos el progresismo que desarrolla el gobierno de México, sino también las posibilidades para que después del 24 se pueda proseguir y vaya mucho más allá en el sentido de garantizar beneficios al conjunto de la población con un nuevo programa que efectivamente tenga una nueva definición en el sentido de que es una lucha y obviamente empezar a tener una identidad Morena y el obradorismo, una identidad de clase. Que ahorita decimos, bueno, es ciudadano, si no, no. En realidad, esta efectivamente lo da una necesidad de tener una definición. Y por eso, un nuevo discurso para poder salir adelante más adelante, después del 2024. Va a estar buena la elección. Yo creo que va a estar interesante. Vamos a vivir un conjunto de eventos y de declaraciones, personajes que son nefastos, yo les llamo las corcholatas negras, ¿no? Las corcholatas del odio, todos estos, el Alito. Yo imagínense, compañeros panelistas, cuando se tengan que sentar en una mesa, obviamente de uno de los mejores restaurantes y seguramente pagada con los dineros del INE, para definir quién va a ser el candidato de toda esta derecha. Imagínenselo. Alito va a decir, pues yo, ¿no? Hasta los del PRD, pues yo. X González, ¿quién sabe? Ese también es un personaje que es necesario hacerle todo un seguimiento de su conducta y su planteamiento político. ¿Y quién es más? ¿La dirección del PAN? ¿Y quién es más? Los antiguos presidentes, Fox, que también estuvo presente en ese lugar y que no nos extrañe que en un momento determinado vaya a decir, pues yo otra vez, y con su cinturón, con el símbolo de la cannabis índica, ¿no? El famoso marihuanero que, bueno, no quiero hacer calificativos en este sentido, pero es para bajar un poquito la tensión. Necesitamos un nuevo discurso, compañeros panelistas. Yo creo que es importante que nosotros sigamos este tipo de análisis, porque es necesario que Morena y el obradorismo se giren más hacia la izquierda, que tenga una definición concreta y precisa para el proceso electoral del 2020. Eso es lo que planteo. Gracias, Marco. Es verdad. Pues coincido completamente con ustedes, y qué bueno, Marco, que no lo dices en sentido, porque pobres marihuaneros, o sea, la verdad, tener a Fox ahí mezclado, digo, pobre comunidad canábica, y bueno, pobre México, que esos son nuestros expresidentes, que esos son los representantes de tanto poder, que la gente que estaba marchando, digo, pobre México, pensando que, vaya, si algún ingenuo o un incauto por ahí cree que esto es democracia, también me apena mucho, me da hasta como que me empiezo a sentir mal de burlarme de sus marchas, porque la verdad sí hace falta ser muy, muy, muy ignorante y vaya, demasiado incapaz de ver lo que ha pasado en la historia de México para creer que el INE sirve de algo. O sea, es verdaderamente ya de burla, ya llegó a otro nivel, o sea, ya hasta se volvió aburrida la marcha, o sea, si soy franca me desconecté, así de, bueno, la noticia en la noche tenemos que escribirla y eso es todo. Fueron varios, ok, y pues de todas maneras tenemos que combatir a nivel de ideas
primero con la conciencia de, como bien dice Marco, conciencia de clase desde la izquierda, porque falta perfilar muchísimo dentro de las bases. Yo ya no quisiera ocuparme tanto de esta oposición, sino más bien de la crianza que nosotros tenemos, cómo vamos a responder, cómo nos vamos a educar como bases de la izquierda. Insisto, del discurso de odio que veo del panismo me parece sumamente peligroso porque pone vidas en riesgo, por ejemplo, en el caso de la comunidad, porque siempre eligen a quién golpear y eligen a sus emblemas, como eligen al INE, y van a hacerse cruzadas por cualquier signo, aunque sea de odio y peligroso, aunque sea ridículo como el INE, pero ellos se están armando. Y es natural, pues son el enemigo, o sea, tienen que armar su discurso. Tenemos que ocuparnos de cómo armamos nosotros nuestro propio discurso. Y bueno, me pareció genial lo de que sacaran el de García Luna no se toca, me parece obvio que eso lo hicieron compañeros de este lado, y qué bueno, estuvo divertidísimo, eso le dio el tono, pero creo que hay mucha gente dentro del proyecto de 4T que quiere apoyarlo, que todavía no tiene suficientemente claro la historia del INE, que no tiene suficientemente claro la importancia que tiene lo de García Luna. Y creo que cada que hemos hablado de García Luna, yo hablo de lo de Puebla, porque no tienen claro muchos que acá en Puebla tenemos remanentes de todo eso, que nuestra historia inmediata está manchada de esos problemas. Y mientras la izquierda no se articule en base a esa memoria, pues la vamos a tener más complicada. Y pues rivalidad es natural que vamos a tener, digo, pues eso no hay cómo, o sea, la naturaleza de ellos es combatir por tener poder y pues, la nuestra es quitárselos porque son peligrosos, son corruptos y defienden a órganos como que cuántos fraudes vimos. Pero yo insisto, tenemos que aterrizarlo en la memoria inmediata de cómo lo que ha pasado, o sea, tal vez algunos son todavía muy jóvenes, no les ha tocado vivir esos fraudes, a muchos votantes, pues vivieron 2018, hay muchos chavitos que ahorita dicen, no, pues funciona bien, ¿no? Pues el presidente es popular y eso, y ya hasta se pueden dar el lujo de que les caiga mal o bien, pero ellos no creen que haya tantos problemas electorales. Pero lleva bien poquito tiempo que vivimos crisis, y eso es algo que tienen que tener presente, y de verdad a mí me sorprende mucho que en Puebla, bueno, nos han llegado cuando escribo algunas notas, comentarios como, están obsesionados con Moreno, ay, pues sí, porque me acuerdo de lo que hizo, digo, nada más volteé a ver qué pasó en su tiempo. ¿Quién no debería estar obsesionado con un asesino? Con alguien que en las urnas aquí en Puebla disparó. ¿Cómo se puede olvidar tan pronto? Eso fue en 2018, ya 2023. Hay gente que no recuerda. O sea, ahorita debíamos decir, INE, qué INE, ni qué nada. O sea, el INE permitió... Yo nada más estaba horrorizada cuando fueron las elecciones que dispararon en un kinder, en las urnas, que se estaban arrebatando, que chocó una camioneta, que andaba, ya me tocó en Teciutlán, que ahí andaba gente con machetes y encapuchada dando vueltas para espantar a la gente. O sea, eso lleva bien poquito tiempo y hay muchos que no recuerdan eso. Y pues no se puede enfrentar ese tipo de cosas de cómo estructura la derecha si nosotros no le damos desde el lado del argumento, desde el lado de esas memorias te robaron y en tu cara y cínicamente, y fue el INE, y el INE es carísimo, y no es el más caro del mundo, ahí sí le exagera AMLO, porque también hay que decir la verdad, no es cierto, hay más caros, pero de todas maneras es carísimo, ¿y para qué? Dicen, necesitamos todo esto para crayolas, para credencial, para tener tinta, o sea, es ridículo, hemos visto tantos fraudes que cómo no sentirse indignado, o sea, creo que todo tiene que ser un llamado a que de este lado la izquierda se ponga clara en cómo va a combatir esas cosas, porque pues, ellos vienen con todo, están en su derecho de combatir, no en su derecho de exponer en riesgo a la gente con discursos de odio, pero sí en de combatir, y pues tenemos que ponernos las pilas también, creo que eso es lo que nos deja como enseñanza, y pues no solamente reírnos de que sí se ve medio chistoso que estén defendiendo al INE, sino también seriamente decir pues, cómo lo combatimos desde este lado. ¿Sería cuánto? Gracias, pues sí, yo quisiera abonar un poquito en el sentido de que no podemos hacer de lado, que aunque sí mucha gente llegó ahí a esa manifestación porque les pasaron lista, porque les dieron dinero, etcétera, pero pues la gente finalmente fue. Sí. Y ellos tienen una clientela bastante bien identificada que no es despreciable. O sea, sí son un número de personas que es suficiente para hacernos pensar en el futuro del país, no en el sentido solamente ni puramente electoral, porque la elección del 24 parece bastante asegurada para la izquierda. El problema es que estamos viendo cómo los discursos de odio
están pegando en varios sectores de la población y este discurso va avanzando. Es un discurso que está centrado plenamente en sensaciones y no en razones. Está centrado en generar figuras a quienes odiar. Si no es Andrés Manuel, entonces son los gays, y si no son los gays son las lesbianas, y si no son ellas es el indígena, y si no, ellos encuentran a quien odiar. Y además lo hacen de una forma vil. De manera que yo creo que se debe de profundizar en la politización del pueblo mexicano. Y sí, yo creo que se debe de enfatizar en las contradicciones que tienen estos grupos de ultraderecha. Ellos hablan mucho, por ejemplo, de libertad de expresión. Es que si ellos dicen que odian a la comunidad LGBT, etcétera, y uno les dice, oye, es que estás violando derechos, dicen, no, tú estás violando mi libre expresión, yo tengo derecho a decir que los odio, por ejemplo. Pero ¿qué pasó el domingo cuando les pusieron una manta o una lona enorme con una impresión de García Luna, que además pues es real? O sea, los poderes fácticos lo apoyaron. En el juicio en Estados Unidos, los narcotraficantes declararon que sabían que él le destinaba por lo menos 25 millones de pesos mensuales a los medios de comunicación, bueno, a un medio de comunicación específicamente, para que no se publicara toda aquella información que lo desprestigiaba y que ya se sabía que era parte de los grupos delictivos. Entonces, cuando está ahí la lona esta grande, ellos de manera muy violenta se suben, la rasgan, la tiran, la arrancan. ¿Y dónde está la libertad de expresión que ellos defienden? Eso es libertad de expresión, y ellos, cuando se les critica, En los sí, bueyes de mi compadre. claro, y además reaccionan de la forma más vil y violenta en la que se puede imaginar. Son terriblemente violentos. Imagínate, y esas mismas personas son las que cuando la izquierda se manifiesta gritan, ya váyanse a trabajar, huevones, pónganse a hacer algo. Y ahí los tienes rompiendo un medio de expresión como lo es una lona. Entonces, esas contradicciones son importantes, pero yo creo que también debemos cuidar la manera en la que tratamos el tema. Pues Fue hay que mucha recordar gente. también, perdón, Vic, que a través de los medios de odio fue que se levantó el primer Reich en Sí, Alemania. No sí, es sí. cosa sencilla hablar de No. que un grupo de personas en un país solamente tienen una causa, que es el odio. Ellos odian no nada más al presidente, sino a todos los que estamos con el presidente. Odian a todo el que les dice estás mal. Eso no es así. Y se notó también en el discurso de la señora esta Pajés que no tenía sentido, o sea, era sencillamente no los vamos a dejar y no queremos que hagan eso. Verdaderamente, ¿pero por qué? O sea, dame una razón lógica de por qué te estás oponiendo a esta reforma, que sea verdad, ¿no? Porque también nunca dijeron la verdad. Entonces sí es grave. Andrés Manuel dijo que calculándolo libremente pueden ser hasta 25 millones de mexicanos que tienen este pensamiento, que Sí. no son fifís, que les duele no ser fifís, que tampoco llegan a aspiracionistas porque como bien dijo hace unos días el Banco de México, la mayoría de las personas no ganan lo que se necesita para tener una casa. Entonces, pues puedes aspiracionar todo lo que tú quieras, pero no la vas a tener. Eso es una situación de bienestar que va en contra de lo que se están quejando. Entonces, sí es grave, sí hay que seguir hablando de esto y sobre todo cambiar las conciencias. Yo creo que Y una de bueno, las cosas principales. Ajá, perdón. perdón, yo quisiera agregarte que también en esto de que tenemos que seguir hablando, también tenemos que seguir hablando con la gente dentro de las propias bases de la izquierda, porque también, seamos sinceros, hay muchos dentro del apoyo a la 4T que no entienden un montón de cuestiones sociales.
O sea, que todavía también se sienten a veces inclinados por algunos panistas y los conquistan. O sea, nada más vemos cómo está nuestro Congreso de Puebla. Lo han dicho deliberadamente diputados poblanos, por ejemplo, como que vamos a discutir el aborto, pero espérense que le preguntemos a la iglesia. Lo están diciendo aquí, el presidente de Morena en el Congreso de Puebla lo dijo ayer, y ya lo repitió varias veces. Y están diciendo que le van a preguntar a qué opinan a los grupos pro vida, o sea, a la derecha de la derecha. Hay muchos dentro de la misma Morena que son que odian a la comunidad y que le dicen al feminazis a las feministas. O sea, también son muchas cosas que necesitamos afinar aquí, porque no se puede combatir eso si no hay claridad de qué lado está la izquierda, de qué lado están los derechos que estamos defendiendo. Porque también, por ignorante que sea la derecha, muchas mentiras dichas con tanta convicción frente a una oposición que no tiene firmeza ideológica, pues es peligrosa. O sea, en los hechos, el Congreso que tenemos, por ejemplo, aquí en Puebla, parece morenovallista, vota las mismas cosas, no ha desprivatizado el agua y dice las mismas cosas. O sea, y de hecho, si ustedes ven ahorita que estoy escribiendo sobre eso, porque asómense a ver los hashtags que utilizan en sus publicaciones nuestros diputados, incluso nuestro gobernador, dicen por una Puebla mejor o en rumbo a una Puebla mejor. Lo dice el PAN, lo dice el PRI y lo dicen los morenistas. Y no son poquitos, o sea, píquenle en Twitter y van a ver cuántos están diciendo el mismo discurso y se abrazan y andan bien contentos y dicen las mismas cosas. Entonces hay que tener ¿Hasta también Puebla Grande otra vez? Hay algo que es importante, tomando en cuenta lo que señalas. Y efectivamente, a veces los discursos se mezclan. Hay algo que conviene plantear en esta situación. Todos sabemos que las diferentes organizaciones de izquierda que hay a nivel nacional están dispersas, pero quiero hablar en un término, y lo mismo en el caso del conjunto de los movimientos sociales y las organizaciones que se manifiestan, que algunos ciudadanos, otros campesinos, etcétera, etcétera, pero también tienen un conjunto de manifestaciones. Aquí hay un conjunto de diferencias que es necesario analizar para poder decir si efectivamente es posible avanzar en materia de una mejor organización por parte de las fuerzas democráticas y de izquierda para el próximo fin. Y es el caso de que el común denominador de las diferentes organizaciones de izquierda sí tienen una conciencia de clase, saben para dónde van, son diferentes vectores, algunos más grandes, otros más pequeños, unos más gordos, unos con más fuerza, en fin, pero de alguna manera hay una situación de conciencia de clase de decir el enemigo fundamental es el capitalismo. Bueno, pero en el caso de las organizaciones y los movimientos sociales, también tienen un común denominador, que ellos no consideran que su movimiento deba tener una conciencia de clase y un objetivo concreto para el desarrollo que vaya más adelante, en el sentido de la construcción de una sociedad más igualitaria y que garantice al conjunto de la población condiciones en las cuales se pueda tener una calidad de vida mejor. En este caso, la necesidad de los análisis que nosotros necesitamos hacer es cómo desarrollar este hilván, cómo hilvanar tanto en el conjunto de las organizaciones que tienen, por ejemplo, los feministas, las organizaciones campesinas, los ecologistas, ambientalistas, algunas agrupaciones obreras, etcétera, cómo ir hilvanando estas organizaciones para que puedan efectivamente tener un objetivo de conciencia de clase, como lo hacen en el caso de las izquierdas. Bueno, y también hilvanar este conjunto de las izquierdas con las organizaciones sociales. Hay una dispersión muy grande en este sentido. Si nosotros no logramos hacer un nuevo discurso, efectivamente, la derecha en cualquier punto, con recursos como los tiene, ¿sí?, puede llegar a hacer lo que nosotros vemos como resultado del pasado domingo, que a través de mentiras, etcétera, etcétera, son capaces de convocar efectivamente a decenas de miles de ciudadanos de diferentes sitios y triquiñuelas y engañifas, etcétera, etcétera,
pero ahí están y pueden en un momento determinado provocar esto, que sería muy grave. Ya nada más les falta a ellos el llamar a los enfrentamientos de manera física en este sentido. Yo creo que es conveniente el que nosotros, ¿sí?, como panelistas y como analistas, y luego vemos las noticias y las analizamos, etcétera, pero debe de tener un contexto, un nuevo contexto para poder hacer efectivamente un mundo mejor en nuestro. Es todo, es cuanto, como dicen. Pues sí, precisamente yo creo que es una invitación, no solo para que las izquierdas, sino para que la sociedad, incluso quienes simpatizan con la derecha, lo hagan de una forma informada. O sea, si están de acuerdo en que Lorenzo y compañía ganen salarios extraordinarios y están dispuestos a defenderlo, pues que lo hagan, pero que estén informados, que sepan qué es lo que están haciendo y que haya una elevación del nivel de la discusión, una elevación del nivel del debate político en México. O sea, ya muchas veces ni siquiera las dirigencias locales o ya la dirigencia nacional, por ejemplo, de Morena, no emiten comunicados, no emiten posicionamientos claros sobre temas importantes como el aborto, como la comunidad LGBT, etcétera. Derechos de la infancia que también han sido relegados. Entonces yo creo que hay temas que exigen que sí haya un mejor posicionamiento de las izquierdas y bueno, de la derecha decirle lo mismo. O sea, si van a ser derecha, que no sea el odio el que les mueva, el que les mueva. O sea, están de acuerdo con la manera en la que funciona la derecha, bueno, por lo menos que lo acepten y que lo digan. Y a ver también quién, con ese nivel de sinceridad, a ver quién va a ser capaz de seguirles. Entonces sí sería bueno elevar ese debate dentro de la sociedad mexicana contemporánea. Y bueno, pues ya si nadie más tiene algo que decir, damos por terminado nuestro diálogo del día de hoy. Y bueno, en la siguiente sección que Suelo dormir. me gustaría recomendarles una tradición que es de una raigambre bastante marcada en el municipio de Huejotzingo. Y es que, bueno, independientemente de las creencias religiosas que cualquiera pueda profesar, les quiero comentar que durante los viernes de Cuaresma, en este municipio, en la cabecera municipal, se realizan altares monumentales que tienen incluso una herencia prehispánica, porque en el antiguo festival de Floricanto que se hacía ahí en Huejotzingo, donde se reunían poetas, filósofos y guerreros también, pues después de las guerras floridas se acostumbraba a capturar a algunos guerreros, a los más sobresalientes, y darles la vida durante esos días como si fueran dioses, compartiendo lo mejor con las familias que habitaban en la ciudad. Hoy se repite eso, pero a través del rito católico, con las imágenes, diversas imágenes bastante antiguas, por cierto, de las conmemoraciones católicas. Entonces, pues esto le da una fuerte raíz, no solo en lo religioso, sino una fuerte raíz identitaria a este municipio. Y bueno, además de que la costumbre involucra que las familias ponen sus altares monumentales con algunas escenificaciones de pasajes de la Biblia, afuera hay antojitos, chalupas, tacos, ya sabes. Y bueno, todo lo que las costumbres en los pueblos nos pueden llamar la atención, esta cultura que no debemos dejar de saborear. Y bueno, pues les quiero invitar a que quienes nos escuchen, pues vayan a darse una vuelta a partir de los días domingo, de domingo a martes, para que puedan ver estas escenografías montadas a través de los altares monumentales en Huejotzingo, que pues vale la pena echarles un ojo. Y bueno, pues ya, si no hay más comentarios, pues vamos a dar inicio a nuestro programa. Y bueno, pues como les decía,
tenemos nada más que decir, pues damos las gracias a la gente que nos estuvo siguiendo el día de hoy. Y bueno, pues esperamos que en nuestro siguiente programa nos puedan volver a sintonizar, a ver a través del canal de YouTube y de Facebook en la Jornada de Oriente. Bueno, pues nos despedimos. Hasta luego. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.